Hablemos de comercio sexual. Acompáñanos. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una emisión más de su programa Expediente INACYPE. En esta ocasión traemos para ustedes un tema que estoy seguro generará inquietudes importantes en ustedes y que es un asunto pues, que tenemos que tener presente y atender lo más pronto posible, y que es el comercio sexual. Para ese efecto hemos invitado a una persona que no requiere mayor presentación, especialista en el tema, que es Marta Lamas. Marta, bienvenida, gracias por aceptar la invitación. Gracias, Rafael. La presento muy brevemente, aunque insisto, es una persona que no requiere presentación. Marta Lamas, antropóloga y periodista. Precisamente su tesis de maestría en la Escuela Nacional de Antropología e Historia se refirió precisamente a trabajadores sexuales en la calle en la Ciudad de México. Marta es profesora de Género y Política en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, en el ITAM, también es profesora en la UNAM. Es directora de la revista Debate Feminista, es editorialista de la revista Proceso y bueno, y participa en el movimiento feminista desde 1971. Bienvenida nuevamente. Gracias, Rafael. Marta, el tema, o como hemos denominado el programa el día de hoy, es comercio sexual, porque ya nos platicarás tú, hay como que muchas connotaciones en torno a los distintos aspectos de la actividad sexual como una circunstancia de comercio o de tráfico. Pero ¿qué podríamos entender para contextualizar el tema por comercio sexual? Pues comercio sexual es cuando una persona vende servicios sexuales y otra persona los compra, o cuando una persona los compra y otra lo vende. En general, en nuestro país, la mayoría de los compradores, casi la totalidad, son hombres que compran servicios sexuales de mujeres y de otros hombres. Casos de mujeres que compren servicios sexuales, por lo menos en la vía pública, son muy escasos y casi inexistentes, ¿no? Y hay, de repente, anecdotariamente, el caso de la señora rica que tiene un gigoló y que por lo tanto le está pagando sus servicios sexuales con viajes, ropa, relojes, ¿no? Pero el tema, digamos, del comercio sexual, como se entiende en nuestro país, es un asunto de hombres que compran servicios sexuales. O sea, fundamentalmente es el consumidor. Es el consumidor. Hay distintos tipos de formas en que se lleva a cabo la transacción. Hay una transacción que es la transacción, digamos, más barata, que ocurre alrededor de los mercados, en unas especies de galerones donde están separados unos catres por cortinas, ¿no? Son mujeres muy pobres, son mujeres que muchas vienen de los estados circundantes, ¿no? El Estado de México, de Morelos, incluso de Puebla vienen algunas, ¿no? Salen a las 4 o 5 de la mañana en autobús, llegan a las 8 de la mañana a México, trabajan de 8 a 5 de la tarde y se regresan a su casa todos los días, ¿no? Y su clientela son estos hombres con los diablitos en los mercados, hombres que están cargando las frutas, las verduras, de repente algún taxista, de repente algún mensajero, ¿no? Y son mujeres que no se asumen como trabajadoras sexuales, que en sus comunidades y familias dicen que vienen a trabajar a la Ciudad de México, ¿no? Que ganan muy poco, ¿no? En estos lugares es usual que regresen con 100, 200 pesos, que de todas maneras es más de lo que podrían ganar si trabajaran pues limpiando casas o vendiendo en la calle en su comunidad. Luego está el siguiente nivel del comercio sexual, que es el de las chicas que están en la calle y los travestis que están en la calle, ¿no? Que en general están repartidos en puntos, ¿no? Los puntos son los lugares que las delegaciones reconocen como lugares en donde se paran los trabajadores sexuales y que suelen ser controlados por un representante o representante. Antes se les decía padrotes y madrotas, ahora se ha cambiado el léxico y se habla de representantes, ¿no? Que son los que negocian con las autoridades los permisos. En épocas recientes,
hay cada vez más trabajadores sexuales independientes de ambos sexos, mujeres y hombres, que se niegan a participar de estas redes ya establecidas de control del comercio sexual. El tercer nivel es el de las estéticas, las casas de masaje, ¿no? Que ahora... Es un local ya establecido. Es un local establecido donde los hombres van supuestamente por un masaje y es con servicio o sin servicio. Si ven el periódico Reforma del día de hoy, en la parte de anuncios de atrás, hay toda una lista de lugares donde ofrecen masajes completos, ¿verdad? Hombres bien dotados y mujeres esculturales, ¿no? Ese sería como un tercer nivel. Hay otro nivel que es el de los departamentos, que también son pequeñas empresas en donde hay mujeres que atienden en un departamento, hay un barman que sirve de vigilante para que el hombre no abuse de la chica, ¿no? Que sirve unos tragos y todo, y son departamentos muy bien puestos, y en donde las mujeres... Como si fuera la casa de alguien. Como si fuera la casa de alguien, ¿no? Hay fiestas y hay 2 o 3 habitaciones y al final los clientes se quedan con la chica que eligen. Estas son redes también establecidas que tienen un catálogos con fotografías, ¿no? De las chicas, medidas, la cara, a veces algunas hablan idiomas, etcétera, etcétera. Y por último están el de las call girls que van por libre, ¿no? Que pueden ser desde universitarias que se están ayudando a pagar la carrera en universidades tipo la Ibero o el Tecnológico, que son muy caros, ¿no? Y que se dedican esporádicamente un fin de semana a salir con alguien y pedir regalos a cambio, un coche, que le paguen un curso de algo, joyas, ¿no? Y es un nivel de call girl de alto nivel que están fuera de estas mafias o de grupos organizados que las controlan y que trabajan bajo su propio riesgo. Esa sería, digamos, una primera tipología del comercio sexual. Sí, de los 5 niveles grandes. Dentro de esos niveles hay algunos cambios o matices o excepciones. Marta, ahorita ya en un par de ocasiones te referiste al término trabajador sexual. Ya hay, por lo menos en el ámbito académico, una cierta unanimidad respecto a cómo determinar a quienes se dedican a esta actividad. Se habla de sexoservidores, se habla de prostitución, se habla de trabajo sexual. ¿Cómo es la manera correcta de denominar a los actores de este fenómeno? Yo creo que es correcto según qué postura tienes tú ante el comercio sexual. Si lo ves como un trabajo, lo correcto es hablar de trabajadores, ¿no? O de sexoservidores, que fue el término que puso en boga la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal cuando estaba Luis de la Barrera de ombudsman. Y si lo ves como una cosa denigrante, espantosa, entonces es prostitución, ¿no? Esas mujeres que se prostituyen. El término prostitución, a mí me parece que carga de estigma solamente a quien vende y no a quien compra, ¿no? Por eso yo insisto mucho en hablar de comercio sexual, y las personas que han hecho de eso una forma de vida, un trabajo, a mí son trabajadores. Y creo que si tú hablas de trabajo sexual, bueno, tienes que entrar a toda la discusión de cómo se regula ese trabajo, ¿no? Y si hablas de comercio sexual, también todos los comercios, todas las actividades de compra y venta están reguladas en nuestro país, y cuando no están reguladas hay un mercado clandestino, ¿no? Y el tema del comercio sexual es un tema en donde, si bien la prostitución, porque así lo dice nuestra ley personal, no está penada en el Código Penal, tú puedes libremente prostituirte si quieres. Lo que está condenado es el lenocinio, o sea, sacar provecho de la prostitución de otra persona. Entonces, si tú tienes ese enfoque, lo que ocurre es que si hay un grupo de personas que quieren trabajar juntas, que se quieren dar una figura tipo cooperativa o pequeña empresa, microempresa, ¿verdad?, la chica o el muchacho que renta el departamento en donde van a dar los servicios sexuales puede ser acusado de lenón. O sea, no hay una figura, si tú estás solamente hablando de prostitución, que permita la organización colectiva de ese servicio. O sea, te permiten a ti no
no ser considerada delincuente si tú te prostituyes, pero si tú te asocias Pues hay con una alguien actividad comercial, pero más para protegerte, porque estas chicas, bueno, yo he trabajado básicamente con mujeres, aunque conozco, digamos, por estar en la calle con ellas, el tema de los travestis y de los hombres, pero el punto es que ellas tienen, digamos, dos posibilidades. O entran en las redes organizadas, que les dicen, tú no te preocupes, tú te paras en la calle, llegan los clientes, vas al hotel, nosotros nos quedamos con la mitad de lo que ganes, yo me ocupo de arreglarme con los de la delegación o con la policía y tú te olvidas de los problemas, ¿verdad? Uh-huh. Ese es un modelo. ¿Esto es lo que conocemos como padrotes, quienes se dedican a esto? No. Padrotes es el hombre que maneja a una de las trabajadoras. De lo que yo estoy hablando son de figuras que ahora se les llama representantes y suelen ser mujeres, se les dice entre las chicas, las llaman madrotas, ¿no? Que se ocupan y que ellas en lo personal no están aprovechándose sexualmente de las chicas. El padrote se supone que además, aparte de explotar el trabajo sexual de esa mujer, él tiene el uso sexual también de esa mujer gratis, ¿no? Hay toda una figura y una manera de operar de los padrotes en nuestro país todavía vigente y actual, de seducir a una chica, ¿no? De cultivarla, de enamorarla, de decirle que van a casarse, incluso a veces casándose falsamente, ¿no? Muchas veces las embarazan y cuando tienen al hijo, entonces le retienen al hijo si no te pones a trabajar, ¿no? Hay mafias, por eso digo, es muy difícil cuando uno habla de este tema, no mezclar lo que es el tráfico, lo que es el abuso, ¿no? Y lo que es verdaderamente el comercio al que puedan entrar de una manera pues tan libre como la obrera que entra a trabajar de obrera o la empleada doméstica que entra a trabajar de empleada doméstica porque no tiene de otra. Entonces, hay situaciones de mucho abuso por parte de padrotes, hay, digamos, líneas, ¿no? En algunos estados de la República, el caso de Tlaxcala es el más escandaloso en este momento, ¿no? En donde son familias que se dedican, ¿no? A buscar a chicas que o los padres se han ido del otro lado, Estados Unidos, a trabajar, que están en una situación vulnerable, que llegaron a trabajar de empleadas domésticas a las ciudades, que las van y las buscan a las centrales camioneras, ¿no? Hay todo un proceso de engancharlas en el comercio sexual a partir de engaño. Entonces, esa es una problemática, digamos, muy distinta de la universitaria o de la chica que, sin haber tenido una carrera universitaria, tiene una secundaria, una preparatoria terminada y en un momento determinado dice, bueno, yo no puedo conseguir trabajo más que de cajera o de vendedora y de todas maneras estoy ahí y el jefe me hace insinuaciones y unas amigas me dijeron que si yo trabajo los fines de semana en una estética o en un departamento, puedo ganar en un día lo que gano aquí en un mes, ¿no? Entonces, yo lo que subrayo siempre es que este tema, la pregunta que nos obliga a formularnos es ¿por qué el comercio sexual es el trabajo mejor pagado para las mujeres? Tú agarras una mujer que no ha terminado la primaria, que lo que puede conseguir como trabajo en la vida es eso, hacer limpieza en un lugar, en una oficina, medio vendedora, en un mercado, mesera. Con ese nivel de primaria no terminada, si se mete al comercio sexual, va a ganar en un día en el comercio sexual lo que gana en un mes en ese trabajo. Si tú agarras una chica que tiene terminada la preparatoria, que puede trabajar de cajera o en una oficina o lo que sea, y esa chica entra al comercio sexual, va a ganar muchísimo más en el comercio sexual que con los estudios. Pero agarras una universitaria, una profesionista que termina la carrera, va a ganar más si se mete al comercio sexual que si ejerce su pasa lo mismo en profesión. los tres niveles. Bueno, pues para contestar la pregunta muy interesante que ha hecho Marta, los invitamos a continuar con nosotros. Ahora vamos a un corte que es muy breve y regresamos.
Muy bien, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde que nos interesan mucho sus comentarios, sus opiniones, sus sugerencias, las cuales esperamos en expediente.inacipe@inacipe.gov.mx o bien llámenos al 54 87 15 00 a las extensiones que ahora aparecen en su pantalla. Le recordamos que estamos con Marta Lamas hablando de comercio sexual. Y antes de continuar con la charla, quisiera presentarles una de las últimas novedades editoriales del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Es el libro de ¿Quién es la vida?, de Genaro David Góngora Pimentel, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Precisamente es un libro que tiene que ver con la postura que adoptó el ministro Góngora, en este caso particular, con motivo de la despenalización, bajo ciertas circunstancias, del aborto en el Distrito Federal. Quien le interese conocer cómo razona, cómo llega a sus conclusiones un ministro de la Corte, es un libro que puede resultar muy interesante. Marta, planteas una pregunta muy interesante. ¿Por qué prácticamente en cualquier caso pusiste, digamos, 3 niveles de estrato en términos de educación? En cualquier caso ganan más en el comercio sexual. ¿Esto por qué es? ¿Tienes la respuesta? No tengo la respuesta. Yo creo que es una gran pregunta antropológica y sociológica. Tiene que ver mucho con el lugar que tiene la sexualidad en nuestra sociedad, con la doble moral, ¿no? Tiene que ver con las, digamos, malas costumbres en términos de la educación hacia las mujeres, tiene que ver con la insatisfacción sexual de muchos hombres que tienen mujeres frígidas, ¿verdad? O no interesadas en la sexualidad, en una sociedad en donde las mujeres estamos divididas en las decentes y en las putas. Y si eres decente, pues no puedes gozar, ¿verdad? Entonces, si tu marido, tu compañero, tu hombre no puede gozar contigo, pues se supone que se va con la puta. Entonces, es un problema, digamos, que está entretejido con la cultura y con una cultura de mucha hipocresía y de mucha represión. Yo veo un cambio notable a nivel generacional. Yo tengo amigos de mi edad, ¿no?, que sus papás los llevaron por primera vez a un burdel para hacerlos hombrecitos, ¿no? Y que ellos, a su vez, a sus hijos jamás los han tenido que llevar a ningún lugar, porque los chicos con bastante libertad han empezado su vida sexual con compañeras y amigas, ¿no? Entonces empieza a haber un cambio en el sentido de cada vez hay menos demanda, ¿no? Y eso va a hacer que haya cada vez menos oferta, ¿no? Entonces, la demanda era muchísimo más hace 40 años, ¿no? Porque además las pautas de sexualidad y de lo que es una mujer decente o no eran mucho más tradicionales y mucho más estrictas. En la medida en que empieza a haber un poco más de libertad sexual, pues entonces los hombres, entre ir a un burdel o ir con una trabajadora en la calle, a ir con una compañera de la universidad, pues evidentemente es mucho más agradable con la compañera de la universidad. Entonces yo creo que la conducta sexual en México, bueno, se está modificando, lentamente, pero se está modificando. Y eso también está haciendo que se vaya transformando un poco el tema de la demanda. Ahora, hay una parte de la demanda que no pasa por la educación, ¿no?, que pasa o por la perversión, o por la frustración, o por una serie de dificultades que tienen también los hombres en sus prácticas sexuales, y para lo cual requieren pagar para cumplir una serie de fantasías y de cuestiones. Entonces, yo no creo, no ha habido un solo país en el mundo que pueda acabar con el comercio sexual. Lo que han hecho países muy modernos es poner el foco en el tráfico, que ese es un problema de otra índole, porque es en contra de la voluntad de las mujeres, a partir de engaños, usando una situación de vulnerabilidad, moviéndolas de su lugar, teniéndolas encerradas, secuestradas. O sea, eso es una cosa impresionante y sobre la que hay que actuar. Pero el comercio, en términos de... Que en principio hablamos que es voluntario, ¿no? Bueno, es tan voluntario, insisto, como la persona que para vivir tiene que limpiar excusados. Es decir, puede que no sea agradable, pero si es el único trabajo que consigues. Sí, pero a diferencia del tráfico, en el otro resulta finalmente claro, forzado. Totalmente. Y me llevaron ahí por engaños. Claro, y hay tráfico y hay también esta situación de este enganche del padrote que seduce y con quien tiene un hijo, y que a partir del secuestro del hijo, aunque ella supuestamente está en libertad porque no está secuestrada, pero tiene
el papá al niño y es una obligación, una presión de tipo emocional que también es una violencia, ¿no? Entonces, todas las sociedades digamos, las sociedades europeas, modernas o no europeas, pero modernas como Canadá, que tiene un manejo muy distinto del comercio que Estados Unidos, que en eso es bastante puritano y atrasado, ¿no? Lo que han planteado es la reglamentación. México en 1938, con el presidente Cárdenas, lo que hizo fue adoptar la línea del abolicionismo que habían instaurado los ingleses por ahí de 1880 y tantos, ¿no? Pero abolir la prostitución o abolir el comercio sexual es como si yo ahorita decreto abolir la pobreza. Digo, ¿cómo vas a abolir algo que ahí está, ¿no? Entonces, se abolía la prostitución en el sentido de decir, esto es denigrante para las mujeres, esto no debería de existir, ¿no? Entonces fue un gesto simbólico para dignificar a las mujeres la abolición, pero fue un gesto absolutamente absurdo en el sentido... ¿Y que volvió furtivo toda esta actividad? No, no la volvió furtiva en México. El quien la vuelve furtiva en México o en la Ciudad de México es Uruchurtu, por otras razones, porque además en los estados, digamos, sigue habiendo en muchísimas ciudades y en muchísimos pueblos zonas rojas, burdeles, casas de citas. La restricción y la cuestión de volverlo una cosa clandestina es a partir de Uruchurtu. Pero al punto donde yo iba es que el gesto del abolicionismo de repente ha quedado caduco frente a una realidad en donde la crisis económica, la pobreza o la ambición, las ganas de poder estudiar o de tener un coche o eso, llevan cada vez a más mujeres a una actividad que si tú la reglamentas no tendría por qué causar los daños que está causando el hecho de que siga siendo clandestino la asociación de varias. Entonces, tú orillas a las mujeres a que traten de manejarse ellas solas con el riesgo de subirse en el coche de un loquito que luego las va a ir a apuñalar o a matar o a abusar de ella, ¿verdad? O si las pones en un grupo, ya estás aceptando la existencia de estos representantes y de gente que las controla, ¿verdad? Sin permitir que ellas, de su trabajo, puedan sacar el porcentaje que corresponde, que no es el mayoritario en este tipo de grupos. Entonces, aquí lo que se necesita es un poco revisar la ley en el sentido de que el lenocinio siga siendo lenocinio, pero que se reconozcan otras formas de organización del trabajo en el comercio sexual. Marta, ahorita reserva de que nos des tu opinión de cómo debería regularse esto en términos generales. Por ejemplo, ¿cuál es la regulación de la prostitución en México país? Sé que esto es materia local, entonces sí, es puede materia haber... local. Tenemos, pero en términos generales, ¿cómo está regulado? Mira, hay 13 estados que siguen el abolicionismo más o menos. Acaba de salir, si les interesa, un espléndido trabajo de Patricia Ponce en un libro de estos de la colección de Ciencias Sociales de Porrúa, editado con el gobierno de Veracruz, con una introducción de Monsiváis, y el libro hace una revisión de cómo está la legislación, qué estados son abolicionistas, qué estados son reglamentaristas, pues, ¿no? Porque cada estado tiene su propio código penal y sus propias costumbres también, ¿no? Entonces, ¿el libro se llama? El libro se llama Las Guerreras de la Noche. ¿Es de Editorial Porrúa y la autora es? Es una coedición, Porrúa, Universidad de Veracruz, y la autora es Patricia Ponce. Patricia Ponce. Sí, creo que ahí en mi bolsa lo traía, no sé si en algún momento que lo quieres sacar, lo podemos... Igual, en el siguiente corte lo ponemos. En el siguiente corte a lo mejor. Por ejemplo, los abolicionistas en términos generales, ¿qué tipo de regulación tienen? No, los abolicionistas no tienen regulación. O sea, entonces está es furtivo prohibida, todo lo que pasa. Está prohibido. Entonces, está prohibido. Y eso provoca corrupción, abusos. Permiten que las mujeres que lo hacen en lo individual no las consideren delincuentes, las consideran víctimas, ¿no? Pero está prohibido, está abolida la prostitución. No hay posibilidad de tener reglas. Es decir, si salían a la calle a ofrecer ese servicio, estarían infringiendo o una norma penal o una norma administrativa. No están infringiendo. Si lo hacen solas, no están infringiendo nada. Ok, cuando ya están organizadas en alguna actividad. No se puede reglamentar lo que hacen. Con el abolicionismo no hay posibilidad de reglamentación y eso las vuelve
presas, víctimas Vulnerable. de las mafias, ¿verdad? Que llegan y le dicen, tú no te puedes parar aquí porque nosotros controlamos este punto, o de la policía deshonesta que llega y dice, a ver, móchate, ¿verdad? O lo que sea. Entonces, el abolicionismo no funciona. Tuvo su momento, surge a finales del siglo XIX, en México en 1938 se lo instaura Cárdenas, ¿verdad? No todos los estados lo siguen, hay otros que siguen la cuestión reglamentarista. Yo creo que en este momento reglamentar es lo más sano. Ahora, los reglamentaristas, este bloque de estados que son reglamentaristas, ¿en qué términos suelen reglamentarlo? Lo reglamentan en términos de que quienes se dediquen al comercio sexual tienen que tener... En lo individual no es delito, como No, ya bueno, lo has eso repetido. es para todos los estados, pero aparte tienen, digamos, derechos y obligaciones. Sí pueden poner sus casas de citas abiertas o sus burdeles, que se sepa, hay zonas rojas, las mujeres tienen que ir a un chequeo sanitario, ¿no? En México hubo los libros estos famosos que tenía el Instituto de Salud Pública, ¿no? Con todas las fichas de las trabajadoras, que eran libros que tenían guardados así súper bajo llave. Y estos controles sanitarios también han mostrado ser muy unilaterales. Digo, habría que controlar también a los clientes. Es decir, si vamos a hablar de control en el comercio sexual, habría que controlar no solamente a quien vende, sino también a quien compra, ¿no? Oye, Marta, ¿qué leyes regulan esta actividad? ¿Es Ley General de Salud? ¿Es No, el código reglamentos administrativos? El Código Penal es el que habla del lenocinio, ¿no? Y luego en las legislaturas, digo, en las leyes locales, hay algunas que están en el Código Sanitario y hay otras que se ha intentado que tengan que ver con las cuestiones laborales, por ejemplo. ¿No? ¿Así se denomina Código Sanitario? ¿Se suele denominar así? No sé. No, digo, yo conozco la situación de la Ciudad de México, que fue lo que investigué. Yo investigué el trabajo sexual de mujeres en la calle en la Ciudad de México. Conozco la legislación de la Ciudad de México. Pero sé, y lo comenta el libro de Ponce, ¿no?, que muchos estados sí tienen una reglamentación sanitaria en términos de estos lugares reciben inspectores, ¿no? O sea, que ¿cómo se deben revisan a las establecer? ¿Cuáles son mujeres. las medidas sanitarias de Básicamente control de era el miedo a las enfermedades y todo esto, enfermedades ¿no? venéreas, ¿no? Que ahora con el SIDA, digamos, eso cambia muchísimo. De hecho, cuando Cumate era secretario de Salud, Jaime Sepúlveda era el director de CONASIDA. Hicimos un proyecto. Yo entré en contacto con las trabajadoras sexuales por cuestiones políticas, feministas de organización política de ellas. Ellas empezaron a organizarse. El tema de la organización política de las trabajadoras sexuales en México también tiene una larga historia. Y justamente en el libro de Patricia Ponce, Monsiváis cuenta de la huelga inquilinaria en 1922 y de las prostitutas haciendo su huelga de colchones caídos, ¿no? Muy interesante. Y yo entro a hacer trabajo político con ellas, y ya que estoy adentro, mis amigos Jaime Sepúlveda y en un momento determinado Mauricio Hernández, que era el director de epidemiología, me piden que los ayude a hacer una investigación sobre uso de condón entre la prostituta y el cliente. Entonces yo ahí es como me meto en el tema y me entero que hay toda una preocupación sanitaria en términos del SIDA, pero más en función de los clientes que de las trabajadoras. Las trabajadoras eran las primeras interesadas en cuidarse, aunque hubo unos años en donde creían que lo de la epidemia del SIDA era un invento. Entonces ahí, por ahí de los 80s, ¿verdad?, 88, 89, decían, no, esto es una cosa porque nos quieren cerrar o sacar de trabajar y han inventado una conspiración. Los virus suelen ser muy conspirativos últimamente, ¿verdad? Entonces, digamos, hay el modelo abolicionista, hay el modelo reglamentarista. Y está digamos, el modelo reglamentarista está fundamentado en un esquema que las propias trabajadoras defienden, que es la posibilidad de hacer un contrato, ¿no? Es una mentalidad, es el neocontractualismo actual, ¿no? Es decir, bueno, yo taso mis servicios en tanto y quiero venderlos, pero no tengo las condiciones de seguridad para hacerlo sola. En términos de ley, ¿tú qué propondrías, Marta? Digo, las grandes líneas, digo, detalles debe haber muchos que hay que cuidar. Reconocimiento de formas asociativas de trabajo sexual, cooperativas, microempresas, en donde las chicas que rentan un departamento o rentan una casa
no vengan a acusar a la que puso el nombre de Lenona. Es decir, entre ellas son compañeras. Son socias. Ahora, ¿cómo evitar, por ejemplo, la existencia de lenocinio? Porque se podría prestar, por supuesto, ¿no? Yo creo que... ¿Habría forma de evitarlo desde una perspectiva normativa? Yo creo que el lenocinio existe y que abrir estas opciones haría que las chicas que están con lenones de repente dijeran, nos conviene más organizarnos nosotras. Pero es que ahorita la única opción es o tú solita con el riesgo que implica tú solita, o tú con los lenones, que hay buenos lenones o buenas lenonas y hay malos. Hay unos, digamos... O sea, es una suerte de representante. Es una suerte de representante. Así que se además llaman ellas. Puede usar o abusar sexualmente de su representada. No, esos serían los padrotes. Esos son los padrotes, que es distinto. Una cosa son los lenones. Los lenones son los que manejan el negocio. Los que ponen las condiciones para que se dé el negocio, sea un bar, sea un departamento, los que tienen las chicas en las calles y les cobran, pero las protegen de la policía o de la delegación o eso. El lenón es el empresario que saca dinero de ellas, digamos. Hay empresarios que son más justos o más igualitarios y hay otros que abusan. Eso depende también de la zona del país, de la zona de la ciudad, del tipo de... ¿no? Entonces, si tú permites que los trabajadores se organicen entre ellos y hagan una microempresa, una cooperativa, pues habrá algunos que digan, no, yo prefiero la comodidad de tener un patrón, ¿verdad? Y que el patrón se ocupe de todo, pero entonces ya elijo. El problema es que en este momento o caes de una cosa o caes en otra. Y las que han intentado salir, yo conozco a un grupo de chicas que es el grupo más interesante, que se llaman Mujeres en situación de prostitución en calle. Han pasado de llamarse putas a trabajadoras sexuales y ahorita se llaman mujeres en situación de prostitución en calle. En este momento están en situación de prostitución en la calle, quieren salir de esa situación, están en contra del estigma de no somos prostitutas, estamos en una situación de prostitución, ¿no?, en calle. Y yo lo que veo con ellas es que no hay alternativas. No hay quien las beque y les diga, a ver, ¿cuánto estás sacando tú a la semana? Tienen 2, 3 hijos, ¿verdad? Tienen que mantener. Te doy una beca para que termines la secundaria, para que estudies, para que entres en otro tipo de trabajo. Entonces se crean unas dinámicas de dependencia. Cuando una chica entra al comercio sexual, casi siempre, las que entran voluntariamente, no engañadas, sino que dicen, voy a esto porque voy por el dinero, es por una situación familiar grave, una enfermedad de algún hermano, un accidente, los papás, no alcanza con lo que hay en la familia, entonces la hermana mayor o la hermana más chica se mete al comercio sexual, empieza a entrar dinero de una manera bastante notable, ¿no?, porque es mucho la diferencia, ¿no?, y entonces le pagan la carrera a varios de los hermanos, las ayudan, y ya es muy difícil dejar de ganar ese dinero porque está manteniendo a toda una familia. Entonces, todos estos golpes de pecho y qué horror, y las mujeres que se prostituyen y vamos a salvarlas, que no vayan acompañados de una propuesta económica, de que te doy una beca o te doy una cosa de capacitación durante 2 o 3 años para que puedas cambiar tu nivel laboral y puedas empezar a ganar, no lo que ganabas como trabajadora sexual, pero tampoco lo que ganabas como empleada doméstica o como vendedora en la calle, ¿no? Entonces, cuando existen mujeres que quieren organizarse para salir de esta situación, pero que no pueden hacerlo porque la primera que agarre y rente un lugar la van a acusar de lenona, ¿qué salida les queda? Ahora, Marta, me imagino que ha habido proyectos presentados en este sentido a la Asamblea Legislativa, ¿es así? Proyectos de ley, sí. Ajá. Sí hubo un proyecto que no nos gustó, bastante malo, hubo toda una discusión. Pero, por ejemplo, ¿ha habido proyectos que planteen esto que nos estás tú diciendo, que ellas tengan la posibilidad de asociarse sin que se considere a quien se organiza o que asuma la dirección? Ha habido proyectos muy reglamentaristas planteando casi zona roja, ¿verdad? O lugares especiales, ¿no? La mayoría de las chicas que yo he conocido que trabajan en la calle se llevan bastante bien con los vecinos, hay arreglos, hay acuerdos de no molestar a los vecinos, de toda una serie de cuidados que se tienen que tener, que además no
no son un problema solo de las chicas. Muchas veces es el cliente que llega borracho y que llega gritando, ¿verdad? Y muchas veces son los travestis, que es otra problemática social, ¿no? Los que están a las 12 del día semi-encuerados, ¿verdad?, tratando de conseguir clientela, y claro, las mamás se escandaliza muchísimo las familias. En un minutito hablamos de este tema que también es muy interesante. Ahorita por lo pronto vamos a un corte, regresamos. Regresamos, gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de comercio sexual con Marta Lamas. Recuerde que nos interesan mucho sus comentarios, opiniones, sugerencias, las cuales esperamos en expediente.inacipe@inacipe.gov.mx, o bien llámenos al 5487-1500 a las extensiones que ahora aparecen en su pantalla. En el segmento anterior comentaba Marta Lamas sobre el libro de Patricia Ponce, Las guerreras de la noche, lo difícil de la vida fácil, que es una coedición de Miguel Ángel Porrúa con el gobierno del estado de Veracruz, con un texto introductorio de Carlos Monsiváis. Se los muestro en pantalla para que puedan ver de qué estamos hablando. Y bueno, creo que es una referencia importante, Marta, para hablar y conocer más sobre el tema del comercio sexual. En este caso entiendo que referido al estado de Veracruz, ¿no? Sí. Hace una introducción histórica muy interesante, y la introducción de Monsiváis no tiene desperdicio, pero sí su trabajo de campo fue en Veracruz. Pues muy bien, aquí está, lo ponemos a su consideración, es de Porrúa, coeditado con el gobierno del estado de Veracruz. Terminamos el anterior punto, Marta. Bueno, estamos hablando de la reglamentación. A mí en lo particular me suena muy razonable lo que dices de que se pueda reglamentar y reformar la ley en el sentido de que se puedan asociar sin que se pueda considerar que alguna de ellas es lenón o está incurriendo en el delito del lenocinio. ¿No ha habido una iniciativa similar? Con eso terminamos. ¿No se ha propuesto esto? No, digo, se ha propuesto un manejo distinto del asunto del comercio sexual. En la Ciudad de México, con el gobierno del Distrito Federal, han estado muy abiertos. Esto cuando Andrés Manuel López Obrador era el gobernador de la Ciudad de México, tuvimos varias entrevistas, hizo un proyecto integral que acabó además con una de las demandas más trágicas, que es el de las trabajadoras sexuales de la tercera edad, que no tienen pensión, no tienen a dónde ir, muchas ya no tienen familia ni nada, y fue muy bien visto esto. Y se habló también con el secretario del Trabajo, Severo Mirón Lince, que sobre la posibilidad de que se le reconociera esta nueva forma de trabajo. O sea, el Código Penal podría quedar igual, lo del lenocinio, es decir, los lenones sí deberían de ser castigados, pero el reconocimiento de nuevas formas de trabajo, que dijera, cuando 5 mujeres o 5 hombres se asocien para poner una microempresa de servicio sexual, no deberá ser considerado lenón. O sea, esa debe ser la tendencia normativa, ¿no? Esa, digamos, es lo que yo veo en otras sociedades en donde lo que está buscando el Estado es, primero, un tema de salud pública, ¿no? Es decir, que sí haya un control, que sí haya uso de condón. Luego, que se acabe la violencia y la explotación y perseguir el tráfico. Y eso tú lo haces cuando la actividad, en vez de ser clandestina, está puesta. Entonces tú tienes, ¿verdad?, en Holanda, en Ámsterdam, las famosas vitrinas de estas mujeres, ¿no?, en donde tienen la maravilla de un botón rojo que si un cliente loquito empieza a estrangularlas, ellas tocan el botón y en menos de 2 minutos hay un policía de ayuda, y en donde toda la política del gobierno es para apoyar a las trabajadoras y tener a raya a los clientes. Igual ocurre en Canadá. En Canadá, digamos, hay lugares reglamentados que tienen que pagar impuestos, pero que al mismo tiempo las mujeres que trabajan allí tienen seguridad social, servicios médicos, todas las ventajas de ser una ciudadana trabajadora que paga impuestos, ¿no? Y en donde si un hombre quiere tener una relación con una chica drogadicta y entonces la ve y abusando de su situación de vulnerabilidad de drogadicta, en vez de hacerlo adentro de los lugares reglamentados, la quiere llevar a su casa, o con una menor de edad, o con una migrante, o con mujeres que no están metidas formalmente en el comercio sexual, al que se castiga es al hombre,
¿no? Porque lo que está cometiendo es el delito de buscar comercio sexual fuera de los espacios reglamentados. Y en los espacios reglamentados las mujeres están cuidadas, están protegidas, no solamente del intercambio sexual, sino protegidas de cuando sean viejas y necesiten una pensión para vivir o ya se quieran salir del comercio sexual. Hay países que han cambiado su reglamentación, por ejemplo, como Suecia, en donde desde el año 2000 es delito el comercio sexual y los hombres que se dediquen al comercio sexual van a ser considerados delincuentes. Pero esa medida tan, digamos, tan del otro lado, como lo fue la abolición en un momento determinado, lo que ha hecho es que ahora los clientes se cruzan la frontera a Suecia, a Noruega. Los suecos se van a Noruega, donde no hay esa reglamentación, y las trabajadoras suecas se están quejando de que esta medida puritana de prohibir el comercio sexual no está acabando con el comercio sexual, sino que las está llevando, lo está transfiriendo geográficamente o las está metiendo a ellas en la clandestinidad. Hay un estudio muy interesante de la Open Society, del grupo de Soros, en donde hace un estudio sobre la situación en 8 países y uno de los países es Noruega. Y Noruega está diciendo, estamos recibiendo a los suecos que tienen la prohibición en su país. Entonces, yo creo que si uno empieza a revisar las experiencias de otros países, se da cuenta que es muy difícil borrar de un día para otro algo como el comercio sexual y que los países que están teniendo en este momento un manejo pues lo menos culpígeno, lo más a favor de las trabajadoras, que también, digamos, es a favor de los clientes, porque si tú llegas a un local, ¿no?, en donde sabes también que la chica pues no te va a robar o no va a estar infectada. Entonces, el tema de poner las cosas encimita, quitarlas de la clandestinidad, dar una estructura, dar marcos, que paguen impuestos, que tengan seguridad social, a mí me parece lo más razonable. Porque en un tema de esta naturaleza casi todos tenemos una opinión. E independientemente que sea a favor o sea en contra, pues creo que lo mejor es transparentar las cosas para que funcione de la mejor manera. Y yo creo que en ese sentido es la propuesta de reglamentación que dices. A mí la propuesta de reglamentación ahora, me parece... lugares reglamentados, estamos hablando de zonas rojas, lo que se conoce como zonas rojas. Bueno, las zonas rojas es decir, que los locales estén ubicados todos en una demarcación. No. Es decir, la reglamentación va mucho más allá, porque estos locales que tenemos en México, que son zonas rojas, no le están dando a ninguna de las trabajadoras ninguna garantía. Las chicas no están pagando impuestos y por lo tanto no están teniendo un carnet del Seguro Social por si necesitan tener algo, sino que se está aceptando por parte de las autoridades locales que allí hay comercio sexual, que no va a ir la policía a pedir mordidas, pero que el dueño del lugar pagará algo y hay arreglos, digamos. Pero por zona roja debemos entender que hay una delimitación territorial en la que se deben de concentrar allí. Que para la Ciudad de México eso es una locura y es un absurdo, porque tendríamos que tener en todo caso lugares en cada colonia. Yo lo que creo es que la mayoría de las trabajadoras quieren trabajar tranquilas, en paz con los vecinos, no quieren lugares, entienden que hay espacios que no son buenos, enfrente de una iglesia, enfrente de una escuela primaria, digamos, ¿no? Es decir, ha habido como una cosa que se va instaurando en términos de costumbres, de un buen trato. Hay trabajadoras que más les sirven a los vecinos hasta como aviso de, oye, llegó alguien raro, un ratero, lo que sea, ¿no? Es decir, a mí no me preocupa tanto la relación de la sociedad con las personas que se dedican al comercio sexual, sino la resistencia, digamos, de las autoridades a hacer una reglamentación moderna que se vaya de a poquitos. Yo no creo que se pueda cambiar todo al mismo tiempo, pero creo que sí se puede aceptar nuevas formas de organización del comercio sexual, ¿no? Entonces, no toquen lenocinio, no cambien código penal, pero sí le den a un estatuto como si una microempresa de algo, si un grupo de chicas quisiera abrir una taquería, bueno, tiene que ir y sacar un permiso de salubridad, ¿verdad?, o de salud, que el lugar está limpio, tiene que sacar un permiso y tiene que pagar. Civil, entonces, hacer ese tipo de cosas, pero con este tema. Y no se hace por un rollo moralista, o sea, porque sí consideran que trabajar en una taquería es distinto que trabajar, digamos, en una estética. Y al no permitir esto, ¿quiénes son los que abren las estéticas?
los grandes leones, la gente que tiene dinero para pagar las cosas, para disfrazarlas, para pagar la multa, para dar la mordida, ¿no? Pero las propias trabajadoras no están pudiendo organizarse legalmente. Entonces, como no se pueden organizar legalmente, andan por libre, andan en la ilegalidad o se someten a las reglas del juego de las mafias. Entonces, allí hay que romper ese círculo vicioso y permitir un pequeño cambio. Aceptar esto y si quieren que se acabe el comercio sexual, empezar a subirle los salarios a las empleadas domésticas, a las que cuidan viejitos, a las vendedoras de la calle, para que si empieza a subir el ingreso en otros espacios, muchas mujeres se irían a los otros espacios, ¿no? Entonces, un problema no se va a resolver pronto. Creo que hay que hacer reuniones, digamos, con autoridades laborales que vean y que las escuchen, ¿no? Y creo que hay mucha gente bien intencionada que se asusta con el tema de la prostitución y que piensa que son víctimas. Del escándalo que producen algunas personas el tema en sí. También luego eventualmente, Marta, se relaciona mucho este tipo de actividades con la generación de vicios, drogas, consumo de drogas o de actividades delictivas colaterales. ¿Esto es así en términos generales o es una percepción que se tiene de esta actividad? No, esto es así en un porcentaje. Digamos, uno no pensaría que en las escuelas secundarias están saliendo los drogadictos y ahí no hay comercio sexual. Y el narcomenudeo está en las escuelas secundarias y no por eso uno va a cerrar las escuelas secundarias, ¿verdad? Lo que hay que hacer es hacer todo un plan en contra del narcomenudeo en las escuelas secundarias. Hay bares y cantinas, ¿no?, en donde circula la droga y bares y cantinas donde no circula la droga. Hay chicas que se drogan en el comercio sexual y hay chicas que no se drogan en el comercio sexual. Entonces, el tema de la droga no es que esté solo vinculado al comercio sexual y que todas las chicas lo usen. Digo, yo lo veo con los estudiantes y uno no va a cerrar las escuelas porque los estudiantes se estén drogando, ¿no? Ni uno va a dejar de vender alcohol en los restaurantes o en las cantinas porque haya algunas personas que encima se drogan de otro tipo de cosas. Yo creo que el tema del alcohol y lo que fue la prohibición del alcohol ha dado una lección muy grande al mundo. Una cosa son las adicciones y otra cosa es el consumo. Entonces, el consumo de alcohol, el consumo de droga, el consumo de sexo comercial, en sí se pueden manejar. La adicción es lo que mata, ¿no? Yo creo, por lo menos, que en ese sentido legalizar las cosas, reglamentarlas, ponerlas encima de la mesa, digo, la experiencia de Holanda con la droga es espectacular, ¿no? Te registras, tienes tu dosis, puedes fumar tu marihuana. ¿Espectacular en el sentido buena? Buena, claro. Sí. Las cosas clandestinas no se resuelven. Por ejemplo, Holanda, que es pionera en muchos de estos temas casos, sí, controvertidos. Por ejemplo, ¿ellos cómo regulan el comercio sexual? El comercio sexual está reconocido y las chicas pagan impuestos y reciben pensión de salud, protección de la policía, ¿no? Es más, el trabajo sexual ya en varias sociedades europeas, si no me equivoco, Alemania también, antes se hacía una tipificación específica para comercio sexual o para trabajo sexual distinto de los otros trabajos. Ahora ya ni siquiera se hace la separación. Da lo mismo si tú lo que vendes es ropa o si vendes sexo o si vendes tacos o comida, ¿verdad? Tú tienes ciertas obligaciones fiscales que pagar por eso y recibes ciertas garantías del Estado en cuanto a si traes tu negocio en orden, pues tienes cierto tipo de cuestiones de protección. Es el caso que mencionabas de Ámsterdam, de las ventanas que solemos ver los turistas. Claro. O sea, esas ventanas que vemos son negocios, digamos, debidamente establecidos. Debidamente establecidos. La papelería oficial que determina y con la protección policíaca. El botón rojo de que hablabas es policíaco. El botón rojo policíaco, que la policía llega ahí a proteger a la chica por si le tocó un cliente loquito, ¿no? Y lo que está haciendo el gobierno holandés es luchar contra el tráfico, luchar contra todas las chicas latinoamericanas que llegan a Holanda o de los países del bloque, o de manera forzada. Por engaños o de manera forzada, y que puede ser Europa un lugar de paso para países árabes o para otros lugares, ¿no? Entonces sí hay toda una cosa de revisar que en estos lugares de alterne y de venta de comercio sexual, no solo las vitrinas, sino hay otro tipo de lugares más abiertos, ¿no? Que la gente que está trabajando ahí tenga los papeles en orden. Y si no tienen los papeles en orden,
las regresan al país. Pues no, hay un corto muy impresionante de unas latinoamericanas que llegan engañadas a Holanda y cómo después de varias semanas o meses la policía las detecta y las regresa. Pero es un tema del cual hay varios expertos, se puede hablar, hay experiencias internacionales y podemos escuchar lo que los propios trabajadores y trabajadoras dicen. Están organizados, tienen sus colectivos, ¿no? Es cosa de darle un estatuto Ahora, distinto. estos colectivos no tienen reconocimiento jurídico. No podrían ser sindicatos. No pueden ser, ni siquiera son ONGs, no son asociaciones civiles, son colectivos políticos. Son los que se juntan porque están viviendo una problemática especial y se juntan para informarse, para apoyarse, para enfrentar las redes y demás. Para hacerse fuertes. ¿Vale? Ahora, en México, te digo, por lo menos lo que yo conozco del gobierno del Distrito Federal, lo que ha cambiado en los últimos años es impresionante el tema de la policía. La policía ya tiene instrucciones muy claras de las autoridades de que no abuso a las trabajadoras. Antes la costumbre era que llegaban las julias, ¿no?, por las chicas, y adentro de la julia darle servicio a los policías, ¿verdad? Y meterlas. Y ahora empieza a haber como mucha conciencia de respeto a los derechos humanos, ¿no? Desde el gobierno de López Obrador y ahora con el de Ebrard. Además, cuando Ebrard fue secretario de Seguridad Pública, también estuvimos hablando con él, con colectivos de trabajadoras, ¿no? Hay sensibilidad hacia el tema, pero bueno, son temas complicados, además hay mucho dinero de por medio, o sea, el comercio sexual es un verdadero... Es una industria fuerte. Es muy fuerte, ¿no? Es mucho más la parte oculta, no la de la calle, esos son las más pobres, ¿no? La tipología esta es más bien estrato bajo, ahí nos comentaban. Sí. No, lo que son estéticas y departamentos, ahí hay muchísimo, todo el negocio de las edecanes, de las starlets y eso, se mueven unas cantidades de dinero impresionantes. ¿Edecanes y qué? Starlets, o sea, pequeñas actrices, estrellitas, ¿no? O sea, sí hay grandes lenones y son bastante intocables, ¿no? Marta, estamos llegando prácticamente al final del programa. Digo, todo se ha referido a tus opiniones, pero ¿cuál sería tu gran conclusión? Bueno, mi gran conclusión es que hay un tema cultural en la base, ¿no?, de esta división de las mujeres en decentes y putas. Hay una mirada muy moralista sobre el tema del comercio sexual. Creo que es incorrecto hablar de prostitución, ¿no? Creo que sí hay que hacer un esfuerzo de hablar de comercio, hablar de trabajadoras, hablar de clientes, ¿no? Y también veo que hay un cambio generacional, ¿no? Y creo que la mayor libertad sexual, una buena libertad bien pensada y responsable, va a hacer que se vaya, no acabando, porque no creo que nunca sí, como que los jóvenes hombres ya están en esas actuales generaciones como que asumen que la mujer tiene los mismos derechos sexuales que ellos, ¿no? O debe tener la misma libertad sexual que ellos. Es, digamos, muy optimista esa visión. Pero cada vez es más, ¿no? Cada vez es más, pero los hombres siguen prefiriendo a la novia que no ha tenido otro novio antes, aceptan relaciones muy igualitarias con amigas y novias, pero para casarse y para madre de sus hijos todavía están esperando a alguien inexperto sexualmente, que no esté tan usado, ¿no? Es lo que dicen. Hay todavía una cosa muy machista y muy denigratoria con respecto a la sexualidad de la mujer. Y este es un problema, como se dice ahora, de género, en el sentido que son ideas culturales que no pasan por mecanismos biológicos, o sea, biológicamente hombres y mujeres tenemos libido y tenemos el mismo deseo sexual, pero hay un proceso de represión que hace que a estas mujeres decentes, vírgenes y demás, a la hora de la hora los maridos las dejen parirse con las de la calle, ¿no? Entonces es un problema que tiene muchos lados, pero que es muy importante y me congratulo que el canal judicial le esté entrando a una reflexión sobre esto, ¿no? Porque allá afuera, en el mundo del comercio sexual, sí la están pasando mal muchas trabajadoras y trabajadores. Y sí hay que tomar medidas en términos de reglamentación que hagan que, bueno, que las personas que por una razón u otra han elegido este trabajo, que puedan hacerlo en condiciones más dignas, mejor económicamente para ellos, ¿no? Y sin riesgos. Sí, de una manera transparente. Marta Lamas, pues muchas gracias por esta entrevista. Creo que es un tema del que conocemos poco.
del que vamos a hablar, pero que realmente conocemos poco en sus entrañas. Y bueno, yo espero que sea de utilidad para mucha gente que nos escucha y a lo mejor en manos de algunos de ellos está ahorita o estará en el futuro poder hacer algo por estas materias. Te agradezco mucho que hayas aceptado estar con nosotros. Y a ustedes, como siempre, le agradezco su atención y nos vemos aquí el próximo lunes en punto de las 7 de la noche. Gracias.